Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos con información seria antes de entrar con otros temas de opinión que evidentemente también son serios, son debates, pero quiero priorizar. Y quiero priorizar con el tema de las Fuerzas Armadas. Recordaron ustedes que existe este dictamen que está estancado en el Senado, que es la propuesta que hace el PRI, fíjense que ni siquiera es la que hace Morena, es una propuesta que hace el PRI en la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas estén hasta el 2028, se aprueba en la Cámara de Diputados, se rompe la alianza, entra en crisis y entonces pasa al Senado. En el Senado no existió el consenso original y Monreal echó para atrás la discusión para que no llegara, no se viera una derrota en los números. Entonces echa para atrás y vuelve a poner sobre la mesa la negociación. Y entonces Ricardo Monreal aparentemente desde la mañana teníamos información y bastante temprano, por cierto, de que ya se había negociado ciertos cambios a esta propuesta para que las Fuerzas Armadas estén hasta el 2028, que es una propuesta de reforma constitucional porque sería reformar el artículo 5º transitorio de la reforma que le dio vida a la Guardia Nacional. Entonces, nos hablan de que hubo modificaciones. Ricardo Monreal escucha lo que dijo cuando empieza a presentar estas presuntas modificaciones, bueno, que sí son modificaciones que se realizaron. Dice Ricardo Monreal que él, pues, ya pimponeó eso directamente con la Sedena y que también ya lo habló con la Secretaría de Gobernación, o sea que ya están todos enterados de los cambios que se hicieron para que se lograra que esta iniciativa pasara. Escuche lo que dijo Ricardo Monreal. Hoy me reuní en la sede del Senado con el secretario de Gobernación para comentar los acuerdos que hemos logrado en un sector del Senado con senadores y senadoras en los temas de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. También hablé con el sector militar porque los soldados, los militares, no son cosas, no son objeto. Tengo que tener la capacidad y la sencillez y humildad de escucharlos. La propuesta que se analizará y se está analizando ahorita en este momento por las comisiones de dictamen, de ser aprobada, introduciría cambios en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que regresará a esta última para su aprobación. Son cambios muy importantes para reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas sobre el uso que el presidente de la República haga de la facultad que se le confiere para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Se creará una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinde el Ejecutivo al Congreso, que ahora serían semestrales. Los secretarios del Gobierno, de Seguridad del Gobierno de México, podrían ser convocados a comparecer ante esta comisión bicameral para que amplíen información y se garantice que en el plazo aprobado por el constituyente permanente las Fuerzas Armadas se retiren de labores de seguridad pública. También se dispone que a partir del ejercicio fiscal del 2024 será obligatorio que el presidente de México incluya en el presupuesto de egresos una partida especial para apoyar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, además de que los gobernadores de los estados hagan lo propio en los presupuestos respectivos para que así exista corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública seguirá siendo como lo dispone la Constitución desde el 2019, extraordinaria, fiscalizada, subordinada, complementaria y regular. El diálogo respetuoso con todos los grupos parlamentarios ha permitido lograr un consenso, quizás no suficiente, pero esperamos que podamos construir la mayoría calificada. Espero que los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios valoren
y respalden los cambios que se proponen a la minuta en el marco del dictamen que el día de mañana se someterá a discusión y aprobación en el Pleno del Senado de la República. Eso es lo que dice Ricardo Monreal, que qué cosa tan curiosa que lo estuvieron señalando en el chat, que para los que están escuchando el podcast, pues trae de fondo la imagen de Benito Juárez del Santo Niño de Atocha, que tiene su origen en Zacatecas, pero qué cosa tan curiosa juntar a Benito Juárez, que justo buscó una diferencia entre la iglesia y el Estado, y el Santo Niño de Atocha, pero bueno, eso es materia de otro costal. Lo que sí es importante, y aquí solo quiero brincar, si ustedes, lejos de estar debatiendo en el chat qué es el fondo y el mensaje que quería dar Ricardo Monreal con las imágenes de su fondo de este video, y escuchó lo que dijo, habló de modificaciones importantes en el dictamen. Una de ellas me molesta a profundidad, y es que el gobierno federal, le voy a decir por qué me molesta, no porque se haga, sino que no es su obligación. Esa propuesta, les apuesto lo que quieran, que fue de Movimiento Ciudadano, porque lo escuchamos cuando estaban en el debate de Clemente Castañeda. Clemente Castañeda le reclamaba al gobierno federal el que no fortaleciera a las policías estatales y municipales. Y oh, sorpresa, en esta modificación del dictamen, ahora el gobierno federal va a tener que dar dinero extra al que ya de por sí le da a los estados, pero para fortalecer a los policías estatales y municipales. Entonces, me molesta en una sola medida. ¿Por qué el gobierno federal tiene que dar dinero extra a los estados para que hagan algo que se supone que ya deberían de estar haciendo de toda la vida? Eso es lo que me molesta. Estamos fomentando que los gobiernos estatales y municipales sean unos viles baquetones, porque no es que no tengan el recurso, es que siempre deciden utilizarlo en lo que no necesitan. Por ejemplo, y no me canso de este ejemplo, y yo sé que quienes me siguen ya están hasta el queque de mi ejemplo de seguridad. Los policías estatales y municipales deberían de estar siendo capacitados, depurados, mejorando los exámenes de control de confianza, cambiando la forma en la que los están capacitando, bueno, N cantidad de cosas, eliminando la corrupción, siendo firmes, mano dura en algunas corporaciones, porque sí se necesita. Pero, oh sorpresa, los gobernadores deciden rentar patrullas. No es ni siquiera contratar mejores policías, no, rentar patrullas. Rentar patrullas, ok. Otra, hay algunos estados que tienen el famoso mando único. Eso quiere decir que se unifican las policías estatales y municipales. Pregunta del millón. ¿Por qué se va a dar dinero extra, una partida especial para eso, cuando ya existe un recurso para eso? Es insuficiente que se aumente, pero hacer una partida nueva para darle más recursos a los estados, para que hagan algo que se supone que ya deberían de estar haciendo y que no están haciendo porque no quieren hacerlo, porque es muy complicado, porque se van a meter en broncas con los policías, y son miles de justificaciones, y las he escuchado de primera mano, de los propios integrantes de las corporaciones, de personas que han dirigido policías estatales y municipales. Lo he escuchado de personas que han sido candidatos a secretarios de seguridad y secretarios de seguridad. Esto es tristísimo, que sean los propios personajes que tienen la decisión quienes te dicen, es que no puedes contra la corrupción. Vaya, es increíble escuchar voces de estos elementos decir que les terminaron aplicando a los policías el, si yo me entero que lo cometiste, entonces te friegas. Pero les están diciendo entre líneas, si no me entero, no pasa nada. Entonces tenemos policías que están haciendo tratos en lo oscurito y nadie hace nada para esto. Y esto viene pasando desde hace muchos años. Entonces, vamos a fomentar otra vez que los gobiernos estatales y municipales estén sentados en sus laureles, rascándose los ombligos, sin hacer nada para mejorar las policías estatales y municipales. Dice Ricardo Monreal que dentro de las modificaciones también los gobernadores tendrán que hacer lo propio, pero es que ya debe de estar dentro de las actividades de los gobernadores. Eso no debería de estar dentro del gobierno federal. Eso debería de ser una atribución. Vaya, esa partida especial debería de ser exclusiva de los gobernadores, porque el gobierno federal manda los recursos para los estados y ya son los estados quienes deciden para dónde lo mandan. Ahora el gobierno federal tendrá que mandar un recurso etiquetado para los policías.
vaya, para este caso, pues ya mejor que los policías pasen a ser de tema de seguridad federal. O sea, si ya el gobierno federal va a tener que estar invirtiendo en ese recurso que ya se supone deberían de haber hecho los gobernadores y los presidentes municipales y no están haciendo, pues entonces mejor que el gobierno federal asuma por completo la responsabilidad de seguridad de los estados y que los gobernadores ya no reciban ese recurso ni siquiera para seguridad y que el gobierno federal lo administre. Vaya, si a esas vamos, será mucho mejor, pero lamentablemente quienes les rentan esas patrullas, en algún momento conocí a uno que rentaba estas patrullas. Lo conocí hace muchos años antes de que me dedicara al tema de periodismo y fíjense que he buscado recuperar su contacto, pero la historia es medio turbia en cuanto a las personas que estaban con él. Era una persona que era pareja de una amiga y esta persona pues sí era un poco agresivo, un novio tóxico, entonces cortaron de tajo la relación y yo jamás volví a saber de esta persona. Pero él justamente es el que me decía, no, pues es que a mí me rentan patrullas que el gobierno de Puebla, que me rentan patrullas de Guanajuato, que me rentan, y existe una corrupción porque además son adjudicaciones directas. Entonces me encanta cuando vienen aquí personajes como por ejemplo Arlequín, ¿no? Que estaba hace rato hablando mucho de esto, hablando de es que exhibieron al gobierno federal. Bueno, al gobierno estatales y municipales se les ha exhibido eternamente por entregar adjudicaciones directas y no justificarlas y no hace eco eso, no preocupa a nadie, no les molesta, perdón. Creo que sí debemos estar observando y ser bastante críticos al respecto. Pero bueno, esa es una de las modificaciones que déjeme decirle, ya se aprobó. O sea, esto ya se aprobó en la Cámara de Senadores. Estas modificaciones ya se aprobaron. Así que por mucho que nos molestemos y que a mí me siga brincando el que los policías, el que el gobierno federal tenga que entregar esos recursos extras, el gobierno federal tengo entendido que acató o que estuvo de acuerdo porque dice Ricardo Monreal que se sentó a platicarlo con la Secretaría de Gobernación, o sea, con el secretario Dan Augusto y que pues todo cool, ¿no? Todo bien. Entonces sí me brinca un poco el que lo aceptaran, pero ahí está, ¿no? Lo único que me brinca, y lo digo, es justo por la ineptitud de los gobiernos estatales y municipales que seguimos fomentando su flojenera. Pero evidentemente, si existe esta partida y se va a acatar tal cual, pues también pónganle reglas para que no sea dinero perdido en una bolsa vacía y que se le destine directamente a los gobernadores para que los gobernadores lo triangulen y terminen usándolo en algo que no es fortalecer a sus policías estatales y municipales. Ahora, dicho esto, otra de las modificaciones que menciona Ricardo Monreal es esta comisión bicameral. Va, jalo, qué padre, pero ahí le va. La intención es tener un mayor control de las Fuerzas Armadas y que no solamente este control sea del gobierno federal o del presidente más bien, sino que va a haber un control en cuanto a informes semestrales. Cada 6 meses tendrán que estar rindiendo informes y todos estarán sujetos a que se les cite a comparecencia. Eso nos obliga a nosotros ciudadanos a elegir mejor a nuestros legisladores. Aguas con esto, para que veamos la importancia que tiene el legislador. No es nada más un baquetón que se sienta a calentar una silla. Tenemos que aprender a elegirlos, porque hoy tienen, si es que esto se aprueba ya definitivamente, hoy tienen la capacidad o van a tener la facultad más bien de castigar o no castigar a las Fuerzas Armadas porque las van a estar intentando regular desde una comisión bicameral. O sea, ese es el tema. Si no sabemos elegir a los legisladores que realmente representen nuestros intereses, van a estar tirándole a las Fuerzas Armadas desde el Senado y desde esta comisión bicameral. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora quiero que escuche algunos posicionamientos que dieron legisladores de oposición a esto. Le quiero platicar un poquito sobre este acuerdo que existió, quienes estuvieron realmente presentes en con estos cambios más bien. Los cambios que se dieron fueron fueron una propuesta, todo esto que le he platicado, de Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. El PAN se hizo para atrás, el PAN se levantó de la mesa de trabajo e hizo berrinche. Tiene un sentido que el PAN haya hecho berrinche porque, repito, la propuesta original no vino
del presidente López Obrador, vino de sus aliados, o sea, del PRI. El PRI rompió el pacto y evidentemente eso molestó a los integrantes del PAN. Pero escuche a Julen Rementería, porque el argumento de los panistas es muy curioso. A mí me brinca, e incluso hay diferencias entre sus argumentos. No es el mismo el de Julen Rementería a el de Damián Cepeda. Pero escuche y vea la euforia con la que los panistas están en contra de esta propuesta de modificación hacia el dictamen de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Me parece realmente una verdadera ilusión, algo que no tiene forma de transitar, que francamente es simplemente para poder justificar un voto en contra y para decirle cambiamos, le movimos, lo modificamos, va a la Cámara de Diputados y ahí pues tendrán, que por cierto ya también declaró hoy el coordinador de los diputados del grupo de mayoritario allá, que lo que le mande el Senado, así va a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Faltándole respeto a los otros 499 diputados, porque ¿cómo se atreve a afirmar que van a votar todos y que van a aprobar esa propuesta como salga el Senado? ¿Y qué si el Senado aprueba una aberración? ¿Así lo va a aprobar? ¿O cómo compromete esos dichos? Me parece una total y absoluta falta de respeto el que se exprese así, no de nosotros, no del Senado, de sus propios compañeros, en donde les falta el respeto y dicen, no, aquí lo vamos a aprobar como va. Pues, ¿qué son? Máquinas, no piensan los diputados, claro que piensan, claro que tienen la posibilidad de disentir y el señor pareciera que es dueño de su voluntad, o así se lo instruyen, no lo sé. En conclusión, no quisiera abundar más porque no sirve, porque no vale, porque no hay más que analizar sobre este proyecto. Francamente, lo que hay que hacer es devolver esta minuta, ahí dejarla quieta y trabajar en una estrategia de seguridad que permita resolver el problema de los mexicanos. Los mexicanos quieren seguridad, sí, claro que la quieren. Aceptan al ejército porque es el único. Ahí está la voz de Julen Rementería, que, insisto, la voz de los panistas o la opinión de los panistas en este tema es muy curiosa. Por un lado, y en lo que coinciden es en que el presidente está mal en su estrategia de seguridad, ¿no? No proponen una nueva, dicen vamos a sentarnos a proponer una nueva, pero ni siquiera traen una propuesta. Entonces, vaya, si ellos ya están tan seguros de que la estrategia no funciona, a estas alturas ya deberían de tener una propuesta, pero no es así. Entonces, esa es una parte. Pero la otra parte es que ellos de alguna manera intentan reconocer el que la gente quiera las Fuerzas Armadas en las calles, pero también quieren desacreditar el que la gente quiera las Fuerzas Armadas en las calles. Estaba la voz de Damián Cepeda, no se los voy a poner, pero sí decía, la estrategia de seguridad no funcionó, como no funcionó la de Calderón cuando sacó a las Fuerzas Armadas. Creo que lo que ha faltado es ser enfáticos en insistir en que no es que queramos que las Fuerzas Armadas estén allá porque pues, no teníamos nada mejor que hacer, es porque no las podemos regresar, porque la situación del país no está para regresarlos, porque efectivamente no hay policías civiles que puedan con la chamba. Es por eso, porque la Guardia Nacional apenas está educando a sus propios elementos, con sus propias estrategias, y sus primeros graduados apenas van a salir. Si realmente queremos que se separe la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas, necesitamos que se gradúen más elementos de la Guardia Nacional para entonces regresar a las Fuerzas Armadas completamente a sus cuarteles, ¿no? Esa es la estrategia. Si queremos policías honestos, necesitamos hacer una depuración completa en las corporaciones policíacas, completa, cambiar por completo el sistema, ser mucho más rigurosos y tener mecanismos de control de los exámenes de control, porque son bastante corruptos con los exámenes de control de confianza y los utilizan para castigar a algunos y para beneficiar a los compas. Eso pasa en las corporaciones y de ahí que tengamos un desastre y que no tengamos manera de controlar lo que pasa con los policías. Y en el momento en que se van cambiando, eventualmente necesitaremos que se gradúen nuevos elementos. ¿Creen que eso va a pasar en un mes? ¿En una semana o en 15 días? ¿De verdad? Evidentemente no. Y mientras esto no pase, alguien tiene que hacerse cargo de la seguridad de este país. Y los únicos capacitados y con los elementos para ello son los elementos de las Fuerzas Armadas, solo que con un marco regulatorio que jamás se le dio en la administración de Calderón ni en la de Peña Nieto. Esa es la diferencia. No es que nos encanta la idea, es que no se les puede regresar. Eso es lo que pasa, no se les puede regresar. Ahora, a propósito de esto, escuchaba voces como del PRD, de Mancera, por ejemplo, que Mancera también de alguna manera es contradictorio, porque por una parte decía Mancera que el presidente no necesita ni siquiera
que exista el quinto transitorio, porque si el presidente requiere que las Fuerzas Armadas estén afuera para utilizarlas en materias de seguridad civil, el presidente lo puede hacer porque ya existe este reglamento. O sea que la voz del PRD y en voz de Mancera es que no debería de existir ni siquiera este debate ni el quinto transitorio. Esa es la voz de Mancera, ¿no? Como de, úselas, presidente, pues usted ya las tiene, no deberíamos estar debatiendo esto. Pero por otro lado, dice Mancera, intentando justificarse, que los gobernadores son gobernadores que ellos insisten en utilizar a las Fuerzas Armadas porque consideran que son necesarios. Ahí tenían al propio Alfaro, que un día dijo que no eran necesarias, el otro día les agradeció el haber colaborado porque evitaron un secuestro. Y se supone, según Mancera, que en Guadalajara tienen los mejores policías. Imagínense nomás de lo que estamos hablando. Estas voces, a lo que quiero llegar es que los senadores son un tanto cuanto contradictorios con lo que están opinando, porque a muchos les gana la política y no necesariamente el hecho. Uno puede tener su opinión, pero ahí están los hechos y representan ideologías distintas. Pueden llegar a un punto medio. Hubo un senador en particular al respecto de esto, que este sí se lo voy a poner, que es Germán Martínez, del pacto. Recordemos a Germán, que fue reconocido por el secretario de Gobernación de una forma muy cómica en su comparecencia, diciéndole, pues pensé que habíamos perdido por completo al compañero Germán. No lo hicimos. Hay algunas cosas donde todavía hay lucidez. Palabras más, palabras menos, eso le dijo. Y Germán Martínez hoy dice, palabras más, palabras menos, que lo que él quiere ver es a los criminales en las cárceles y que las Fuerzas Armadas salgan victoriosos. Le digo que está muy curioso el debate que se está dando porque están estas voces de los legisladores en la Cámara Alta diciendo hay que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, son y tenemos que verlas con orgullo y con no sé qué tanta madre dicen, pero pues por el otro lado de alguna manera quieren desacreditar el trabajo que han hecho. Entonces, escuche un poco lo que dijo Germán Martínez del grupo Plural en el Senado. Yo sinceramente veo que eso está mal. El índice de paz 2022 del Instituto de Economía y Paz dice que el gasto militar alcanzó en el 2021, solo el gasto militar, sin las obras, sin el Tren Maya, sin eso, con eso llega a 700,000, 160,000 millones el gasto, y en seguridad pública su nivel más bajo en los últimos 13 años, 40,000 millones para el 2022. Miren, finalmente, ya para terminar, 132 que nadie ha invocado de la Constitución. Los fuertes y los cuarteles estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes federales en los términos de la Constitución. Los cuarteles deben estar sujetos. Ahora el ejército hace bancos de bienestar, hace otras cosas y las administra aduanas, se administran. Los cuarteles estaban hasta antes de esta militarización que ustedes están consiguiendo, están sujetos a la jurisdicción de los poderes federales. Los cuarteles. Entonces, ojalá la verdad no se acuartele en Ayotzinapa, como se decía ayer en la marcha. Ojalá se fortalezca al ejército, al que yo no le falto el respeto y al que yo lo quiero ver triunfador, como lo dijo Mancera. Yo quiero ver derrotados y humillados a los hijos de la chingada criminales. Así, ellos son a los que quiero ver derrotados. Yo quiero ver victorioso, ver glorioso a mi ejército. Y no le falto al respeto al decir que de su fuerza pública debe rendir cuentas al Parlamento. Yo quiero ver un México en paz, civil, no un México en paz militar. La clave para todo vuelve a ser fortalecer a los policías estatales y municipales, una responsabilidad que épicamente han evadido los gobernadores. Y mire qué gran momento tenemos, que hay una voz, que es la de Luis Arturo Bravo Sosa, diciendo, discúlpame, meme, pero habemos policías de academia que sí somos capaces, pero jamás nos van a dar la oportunidad de poner nuestro conocimiento, lo apliquemos porque no somos del gremio político. Me encantaría escuchar voces de Luis Arturo. Es más, si ustedes me acarrean y me permiten, me gustaría entrevistar a policías. Yo sí quiero conocerlos
y conocer qué es lo que piensan. Ya me he topado con algunos en algunas manifestaciones que son más policías que estaban trabajando quizás como de alguna manera generando sus propios recursos en los gobiernos, que son a los que mandan a apoyar en ciertas instancias ajenas a las actividades de gobierno. Pero a mí sí me gustaría escuchar las voces actuales de policías que estén en funciones, si gustan, completamente protegiendo su anonimato. Ya hago esto aprovechando el comentario de Luz Arturo, para que nos expongan qué es lo que está pasando desde la visión de los policías. ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo he dicho, no es que sean todos, lamentablemente justos pagan por pecadores, pero son mayoría aparentemente los que simplemente no están dando el ancho, o es un tema de gobiernos que no quieren. ¿Qué es lo que pasa realmente desde la perspectiva de los policías? Porque hoy está privilegiando la voz de las Fuerzas Armadas, está privilegiando la voz de todos los elementos, está privilegiando la voz del otro lado. La pregunta es, ¿qué onda con los policías? Esa pregunta es la que queda en el aire y la propuesta está ahí para que, por supuesto, pueda ser escuchada. Pero siguiendo con este tema, usted recordará que el presidente en la conferencia de prensa mañanera le comentaba o mencionaba al respecto del debate a esta legisladora de Aguascalientes, esta gobernadora de Aguascalientes, perdón. ¿Cómo es que la gobernadora de Aguascalientes, por un lado, pues pide la presencia del ejército para su estado, y los líderes del PAN están rechazando la reforma sobre las Fuerzas Armadas? O sea, el presidente pone sobre la mesa una incongruencia que presentan los panistas, porque sus propios gobernadores, incluso lo hacía el todavía gobernador del estado de Durango y la gobernadora entrante del estado de Aguascalientes, así como el gobernador de Yucatán y de otros estados que quizás tienen los mejores índices de seguridad, pero ellos son los que mencionan, y son panistas, que sí requieren la ayuda de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué los gobernadores tienen una opinión y los legisladores están en contra de ella? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es un debate que el presidente pone sobre la mesa. ¿Y quién creen que se lo respondió? Sí, Santiago Krill. Santiago Krill, que viene tocando la puerta del presidente de una y mil maneras, como para decirle: presidente, escúcheme, quiero hablar con usted, déjeme ponerle mi experiencia al servicio de la nación, como si ya no hubiera hecho lo suficientemente daño. Pero bueno, esta es la respuesta, quiero que usted la escuche, de Santiago Krill al presidente López Obrador relacionado justamente con las Fuerzas Armadas. Dice Santiago Krill, palabras más, palabras menos, que no se confunda, presidente, no se confunda. Escuche esto. Y por supuesto que todos los gobernadores del PAN y el resto de los gobernadores, me atrevo a decir, deben de pedir exactamente lo mismo que nuestra gobernadora Tere Jiménez. Yo la apoyo, porque lo que pidió es correcto, y además celebro que haya estado como representante del presidente de la República la secretaria de Seguridad Pública. Yo creo que es un gran mensaje en un estado que ha tenido buenos índices en materia de seguridad pública, y es, yo así lo entiendo, un reconocimiento a la labor que han hecho los gobiernos panistas en materia de seguridad pública, que mande a la secretaria de Seguridad Pública como representante del presidente de la República en un evento de un gobierno que va a estar gobernado por una panista, la primera gobernadora, Tere Jiménez. Pues es una buena señal. Entonces, a ese tipo de gestos hay que darle la bienvenida, pero sí decirle al presidente pues que hay que centrar el debate, porque de otra manera estamos mal informando a la opinión pública. De otra manera, el debate se va por una situación de falsos debates, y con esto, con falsos debates, pues que no se quiera ganar un argumento. Ganemos el argumento con los resultados de los índices de los delitos violentos y homicidios violentos que se cometen en el país. Ganemos el debate cuando el número de desapariciones baje o se elimine. Ahí es donde se centra el debate, no en otra cosa, y también el debate se centra en si se está cumpliendo o no con la Constitución. Entonces, utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, pues es un grave error. Otra vez estamos desinformando,
estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios. Y no trate de hacer ver ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población o a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas. Presidente, eso no se lo vamos a permitir. Lo que tampoco le vamos a permitir, si está dentro de nuestras posibilidades, es que ponga en una situación de vulnerabilidad usted a las Fuerzas Armadas, prorrogando en el artículo 5º transitorio de la reforma que crea la Guardia Nacional, prorrogando ese artículo 5º transitorio que lo que hace es prorrogar la inconstitucionalidad y poner en una situación vulnerable a las Fuerzas Armadas. Dicho de una manera sencilla. Lo que usted plantea, señor presidente, es justamente lo contrario que va a lograr. Usted dice que va a defender a las Fuerzas Armadas y su presencia. Pues va a lograr exactamente lo contrario, las va a poner en una situación de vulnerabilidad porque usted sabe que la Constitución se está incumpliendo. Y al prorrogar esta actividad de esta manera, inconstitucionalmente, sabe la vulnerabilidad que esto arropa, que esto trae como consecuencia. Ahí está la respuesta de Santiago Krill al presidente. Qué cosa tan curiosa. Vuelvo al punto. Piden una cosa, pero dicen otra. Así la incongruencia en el lado conservador. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.